Diego Jaramillo. Muy buenas tardes, padre. Bienvenido. No le escuchamos, padre. ¿Somos nosotros? Padre, para nosotros es un honor tenerle esta tarde de hoy aquí con nosotros, en la diócesis de Bene. ¿Usted entiende? ¿No se entendió, padre? Padre, ¿cómo ¿Me está? escuchó? Ya estamos escuchando, puede empezar a hablar. Muy bien, un saludo pues muy cordial tanto a la coordinadora, a los asesores, al moderador y a todos los hermanos que están participando en este encuentro diocesano, en este retiro espiritual. Me han dicho que puedo estar con ustedes unos 40 minutos, estoy antes anticipándome porque me habían dicho que a las 12:30 era cuando debería comenzar la predicación. Entonces, de todas maneras, un saludo cordial a toda la gente, espero que ya estemos todos conectados. Me han pedido que converse con ustedes sobre el tema cuidar la fuente de la renovación, cuidar la fuente de nuestro compromiso con Dios, cuidar la fuente de nuestro compromiso en la iglesia. ¿Qué piensa uno cuando dice esto de cuidar la fuente? Sé que estoy hablando a los grupos de renovación carismática, sé que estoy hablando a grupos que están realmente comprometidos con el Señor, aunque, como todas las cosas en la vida y en la iglesia, a veces hay momentos de algún desánimo, a veces hay momentos de cierto apaciguamiento, y falta entonces que seamos conscientes de lo que la iglesia nos pide, seamos conscientes del servicio que tenemos que prestar en la iglesia, que seamos todos conscientes de que de veras debemos comprometernos a cumplir una labor. Aunque mañana tendrán ustedes, según viene el programa, la historia de la renovación allá en su diócesis, me han pedido también que haga como un pequeño bosquejo de la historia de la renovación a nivel mundial. Procuraré ser breve. Ustedes saben que la renovación, como la conocemos ahora con el nombre de renovación carismática o renovación espiritual en el Espíritu Santo, comenzó en el año de 1967, en el mes de febrero. De manera que ya cumplimos 50 años de vida y esperamos ya el año entrante 55 años de existencia. ¿Por qué comenzó así la renovación? Bueno, en otras iglesias no católicas habían comenzado movimientos de renovación, pero en la iglesia católica todo el siglo XX, el siglo pasado, fue un siglo de atención, de apertura a la acción del Espíritu Santo. Quiero contarles que a finales del siglo XIX estaba en Roma desempeñando el papel de romano pontífice el Papa León XIII. Y a ese Papa, una religiosa italiana, que ahora la Iglesia venera con el nombre de Beata Elena Guerra, le escribió varias cartas al Papa León XIII, y la Beata Elena le decía al Papa que renovara en la iglesia la devoción al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo era el que hacía los santos. Sin embargo, en la iglesia le hacían novena a todos los santos y no le hacían novena al Santo de los santos, al Espíritu de Dios. El Papa León XIII acogió con mucha amabilidad ese llamado que le hacía Elena Guerra. Y el Papa compuso unas letanías en honor del Espíritu Santo. El Papa
mandó que en todas las iglesias del mundo católico se hiciera antes de Pentecostés la novena al Espíritu Santo. Y publicó además una encíclica. Era la primera encíclica que en la Iglesia Católica se publicaba sobre el Espíritu Santo. Después el Papa Juan Pablo II publicaría otra encíclica sobre el Espíritu Santo. Y es un dato curioso que el 31 de diciembre del año 1900, el Papa pidió que se hiciera esa noche una vigilia, y él la hizo en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, para comenzar orando el siglo XX. Cuando en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, comenzaron las campanas a dar las 12 campanadas de la medianoche, el Papa entonó el himno Veni Creator Spiritus. Esas palabras traducen ven Espíritu Creador. Así comenzó el siglo XX en la Iglesia. Fue como un símbolo, porque poco después, en 1906, fue cuando comenzó, fuera de la católica, el pentecostalismo clásico. Y además, comenzaron los teólogos a reflexionar sobre el Espíritu Santo. Sobre todo fueron famosos los estudios del francés padre Yves Congar y del alemán padre Karl Rahner. Así se llegó al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se reunió en Roma de 1962 a 1965. Y durante el concilio, en los 16 documentos que aparecieron, se habla muchas veces, 262 veces, acerca del Espíritu Santo. Pero claro que no se hizo toda la teología del Espíritu. El Papa San Pablo VI va a decir después, en un documento que publicó sobre la Virgen María, se llama Culto a la Virgen, Culto a María, y en otro documento que publicó sobre la evangelización, él dice ahí que pide a los teólogos de la Iglesia que sigan estudiando la labor del Espíritu Santo en la relación de Dios con la Virgen y en el papel evangelizador que tiene la Iglesia. Llegó el Concilio Vaticano II. Ustedes saben que fue iniciado por el Papa San Juan XXIII. Y Juan XXIII compuso una oración para que se celebrara, se dijera en todo el mundo, invitando a los católicos a que invocaran la fuerza del Espíritu Santo. En esa oración dice el Papa Juan XXIII, hablándole a Dios: renueva en nuestros tiempos un nuevo Pentecostés, manda un nuevo Pentecostés. De manera que en la Iglesia se comenzó a pedir para el Vaticano II como si fuera un nuevo Pentecostés. Y realmente, como lo dice el mismo concilio, ese concilio fue un paso del Espíritu Santo por la Iglesia. Cuando terminó el concilio, el 8 de diciembre de 1965, comenzamos a leer los documentos del concilio. Todas las veces que en el concilio se hablaba de Espíritu Santo, y la gente comenzó a decir: ¿qué hacemos para invocar al Espíritu? ¿Cómo comenzamos, cómo aprendemos a formar grupos en los cuales aprendamos a orar de manera espontánea? Y en la ciudad de Pittsburgh, allá en Estados Unidos, al norte, un grupo fue donde una persona que pertenecía a la iglesia presbiteriana, y le dijeron: como ustedes tienen aquí grupos de oración,
enséñenos cómo hacen ustedes su grupo de oración, porque nosotros también queremos hacerlo. Y así comenzaron los grupos de oración. Primero asistieron 2 veces a ese grupo con hermanos de otra iglesia, pero después, en febrero de 1967, se hicieron un grupo de católicos y tuvieron un retiro espiritual precisamente sobre los hechos apostólicos, ese libro que en la iglesia lo conocemos como si se llamara el Evangelio del Espíritu Santo. Y así comenzó allá en Estados Unidos la renovación carismática, que fue difundiéndose primero en Estados Unidos y después en todos los países del mundo. Dicen que era como si fuera un incendio que hubiera llegado a un sembrado de cañas secas y que se hubiera incendiado el mundo todo, porque poco después ya se contaban por miles los grupos de oración. Aquí en Colombia comenzamos también en 1967 los primeros grupos. En septiembre de ese año se comenzó a hablar de la presencia del Espíritu Santo y lentamente nos fuimos organizando hasta que la renovación ha llegado a ser aquí en el país un movimiento espiritual muy conocido. Aunque no nos gusta decir que es propiamente un movimiento, decimos que es una corriente de gracia, que es una bendición de Dios. Yo creo que allá, ustedes en la Florida, habrá muchos hispanoamericanos, muchos latinos, que van de Colombia, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, de Panamá, de Centroamérica, de México. Pues todos nosotros, y también los de habla inglesa y francesa y portuguesa, italiana, de cualquier idioma, de cualquier raza, estamos invitados a conocer el Espíritu Santo, a entregarnos al Espíritu Santo. Es algo plenamente católico, propiciado por Juan 23 cuando pedía un nuevo Pentecostés, animado por el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que quería una lluvia de carismas para la iglesia. El Papa San Juan Pablo II nos dijo en alguna ocasión que él había estado siempre en esa renovación espiritual, porque él desde pequeñito rezaba todos los días la oración: ven Espíritu Santo y enciende en los corazones de tus fieles el fuego de tu amor. De manera que el Papa Francisco, que el Papa Benedicto también, por supuesto, estaba leyendo hace poco, precisamente recordando una entrevista que el Papa Benedicto había dado, donde habla de la renovación con mucho entusiasmo. Y el Papa Francisco fue el asesor episcopal de la renovación carismática cuando era arzobispo de Buenos Aires, en Argentina. De manera que él conoce la renovación por haber estado asesorándola a nivel de Argentina. Y ha tenido muchas frases bellas relacionadas con la renovación, invitándonos a todos a que nos renovemos e invitando a los sacerdotes a que favorezcan el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero centrarme en estas palabras de compartir con ustedes en 3 ideas principales, en 3 signos del Espíritu. Quiero primero recordar que el Espíritu es un agua viva. En segundo lugar, voy a decir que el Espíritu Santo es un fuego ardiente. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es un soplo, es un aliento, es un viento fuerte que llega a nosotros. Pero no es agua viva para que sepamos que es un agua que está por allá en el acueducto, es para que la tomemos y nos metamos en ella. No es un fuego para que lo evitemos o lo veamos desde lejos. No, es para que nos quememos y para que arda nuestro corazón en él. Y no es un viento para que lo tengamos miedo,
como si fuera un huracán. No es un viento como para dejarlo pasar encima de las montañas, sino que es un aire para respirar. Es un aire que nos da vida. Y entonces cuando nos dicen, cuide la fuente, les estoy diciendo, cuidemos la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo en nuestra renovación carismática y en toda la Iglesia Católica. Cuando les digo un fuego, es como para decirles las palabras de San Pablo: aviven el fuego que está en ustedes. Dejen lo que caiga, que les arda en los corazones. Y cuando oigan que es un aire, que se llenen los pulmones de ustedes de aire, o que el aire del Espíritu los empuja, como allá en el mar, en el Atlántico o en el Golfo, pues está cuando el aire sopla, las pequeños navíos que tienen velas se llenan con el aire y pueden avanzar en el mar. Esa es la responsabilidad de ustedes, los directores de grupos de oración o los que tienen algún servicio para animar los grupos. A veces se nos está muriendo el entusiasmo. Yo quiero invitarlos ahora a que tengan una experiencia hoy, ahora, aquí, en este lugar donde están, en este retiro. Que este retiro no sea solo para que aprendan cosas, sino para que se llenen de Espíritu Santo. Como predicaba Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, cuando le preguntaban qué es renovación, él decía: renovarse es hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Cuando ustedes se renovaron eran nuevos, pues hoy también, de nuevo hoy, háganse nuevos. No son ustedes, llénense del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que renueva todas las cosas. Es el Espíritu Santo el que renueva la faz de la iglesia. Les estoy diciendo que el Espíritu Santo es un agua viva. Ustedes recuerdan cuántas veces el Señor Jesús nos habló del don que Él daba, como si fuera un agua viva para beber o para meterse en ella. Para beber, recuerdan en San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Comienza diciéndole: dame de beber. Pero la mujer dice: ¿cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y Jesús, ¿qué responde? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, serías tú quien le pediría de beber a él, y él te daría un agua que brota hasta la vida eterna. Amén. La mujer le dice: dame de esa agua. Jesús le pregunta si está casada, que llame a su esposo. Ella confiesa su situación. Jesús de todas maneras se va y llama a la gente, y escuchan a Jesús, y le dicen los samaritanos a esa mujer: ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros mismos lo hemos oído y podemos dar testimonio de él. Eso está en San Juan, en el capítulo 4. Antes Jesús le había dicho a Nicodemo, lo encuentran en el capítulo 3, cuando Nicodemo le preguntó de dónde sacaba ese poder y esa fuerza en la predicación y en los milagros. Jesús le dijo: de verdad te digo, si un hombre no nace de nuevo, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo? Uno tiene que volverse a ser pequeñito para penetrar otra vez en las entrañas de la mamá y volver a nacer. Jesús le dijo: no, no se trata de eso. Se trata de nacer del agua y del Espíritu Santo. Es decir, de ser bautizado en el agua, de nacer del Espíritu. Ustedes todos han nacido del agua y del Espíritu cuando fueron bautizados. Ustedes nacieron del agua y del Espíritu cuando comulgaron por primera vez en la vida.
cuando se confesaron. Ustedes cuando contrajeron matrimonio, los que estén casados, ha sido una gracia del Espíritu Santo. Pero cuando se renovaron en la renovación carismática, fue como una renovación de esa gracia. Fue como volver a decirle al Espíritu de Dios: aquí estamos, arde en nosotros lo que quieras. Pero es posible que algunos sigan con mucho ardor viviendo esa gracia del Espíritu, pero puede que a otros se les esté olvidando. Y por eso los quiero invitar hoy a volverse a meter en la piscina de agua viva, de volverse a bañar en el Espíritu Santo. Hay como dos maneras de hablar de esa relación con el Espíritu Santo, que es como un agua viva. Una manera es como si el Espíritu Santo fuera un río, como si fuera una piscina, como si fuera el mar allá en la Florida, en las orillas del océano o del golfo. Pues métanse ustedes, es decir, bautícense. El sustantivo bautizar, bautismo, significa meterse en el agua, bañarse. Entonces, les estoy invitando, hagan de cuenta que ahí está el mar, ese océano que tienen delante, ese mar, o esas piscinas, o esos ríos. Hagan de cuenta que es el río del Espíritu, que ustedes se sumergen, que queden totalmente inmersos bajo el Espíritu Santo, rodeados del Espíritu Santo, que sea como la atmósfera que a ustedes los envuelve, como un pez que está en el agua y que si lo sacan del agua se muere. Eso significa bautizarse en el Espíritu Santo. Entonces ahí estamos nosotros metidos en el Espíritu. Pero si quieren decirlo de otra manera, que sea el Espíritu el que esté dentro de nosotros, como si fuera un vaso de agua que nos tomamos y Él queda adentro totalmente, llenos del Espíritu, como dice el libro de los Hechos, quedaron llenos del Espíritu, es decir, tomaron y quedaron saciados, totalmente llenos del Espíritu. Pues que el Espíritu esté dentro de nosotros, o que nosotros estemos dentro del Espíritu, da lo mismo. Es una manera de decir, estamos totalmente unidos, conocemos el Espíritu, nos llenamos del Espíritu, sabemos del Espíritu, Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Por eso a la predicación nuestra le llamamos de vida en el Espíritu. Hermano, si usted ha tomado del Espíritu, si usted se ha sentido lleno del Espíritu, o si usted ha sido bautizado en la Iglesia Católica, que es un bautismo en el Espíritu, y ha renovado con los otros sacramentos y con la oración y con la lectura de la Biblia, aproveche, vuelva a llenarse. Dígale al Señor: quiero más, no quedo saciado. Si usted le puso al Señor como una copita pequeña para que el Señor se la llenara, dígale que crezca ese vaso, que se vaya volviendo un vaso, una jarra, un balde, un tanque, que se vuelva un lago, que se vuelva grande como el océano y lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo le llena lo que usted le ponga. Y si usted cree que ya lo tiene, crezca en el Espíritu. Recuerden lo que dice San Pedro: crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. No estamos invitados a quedarnos pequeñitos, estamos invitados a crecer en el Espíritu. Aunque usted sea líder, aunque sea sacerdote, aunque sea religiosa, aunque sea abuelita en la casa o madre de familia o joven lleno de aspiraciones, usted puede crecer en el Espíritu. En el cuerpo, cuando uno llega a los 20, 22 años, ya no crece más, pero en el Espíritu crece hasta el final de la vida. El día mayor de crecimiento es cuando usted se muera, y ahí es cuando entra a la vida nueva. De manera que líderes de la renovación, responsables de los grupos, a crecer. Y una manera de crecer es ayudando a los demás a que crezcan. Es hablando del Señor, es leyendo la Biblia, es dando testimonio, es practicando los sacramentos, es poniéndole entusiasmo.
Ahora hablaremos de eso cuando hablemos del fuego. Pero que ya quede entonces el Espíritu en nosotros y nosotros en el Espíritu. El segundo símbolo de que les dije iba a hablar era el fuego del Espíritu. Ustedes recuerdan que en Pentecostés, cuando estaba María con los 120 discípulos, los apóstoles y los discípulos, allá en el aposento alto, en el cenáculo de Jerusalén, sopló un viento. Más tarde hablamos del viento, pero como si fueran llamaradas de fuego, vinieron sobre los apóstoles. Estaba el Espíritu Santo ahí. Y por eso hablamos del Espíritu como símbolo, el fuego. Porque Jesús dijo, es que yo vine a traer fuego a este mundo y ¿qué quiero sino que arda? Porque Juan Bautista, hablando de Jesús, dijo, detrás de mí viene el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. De manera que el baño que nos da Dios es el fuego del Espíritu. Por eso en la iglesia decimos, ven Espíritu Santo y enciende los corazones de tus fieles en el fuego de tu amor. Manda el fuego, Señor, manda el fuego. Cantamos en la renovación. Fuego, 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 fuego sobre mí. Como el día de Pentecostés, fuego sobre mí. Manda el fuego, Señor, manda el fuego. Fuego, 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 fuego sobre mí. Bueno, hay muchos cantos que nos hablan del fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema, destruye la basura. Pidámosle a Dios que con el fuego del Espíritu nos purifique, que queme en nosotros el pecado y las reliquias que ha dejado el pecado. Pero el fuego calienta, el fuego entusiasma, el fuego ilumina. Ustedes ahora ya están en verano, pero recuerdan cuando es invierno, ya ahora es con la electricidad, pero antes en las casas había que prender la chimenea. Y una chimenea que está encendida da calor, y la gente antes se reunía alrededor del fuego. Por eso al lugar más caliente de una chimenea la llamaban el hogar. Y por eso en las familias, la casa donde uno vive, la llamamos el hogar, para decir, es que allí está encendido el fuego del amor, es que allí está el fuego del entusiasmo, el fuego del amor de los padres a los hijos, de los hermanos, de los hijos con los padres y los abuelos y con los tíos. Es el fuego del hogar. Necesitamos que haya fuego, necesitamos que haya entusiasmo, necesitamos que ustedes no estén fríos en el Señor. Por el contrario, que se entusiasmen todos por la tarea de evangelizar, porque el fuego del Espíritu está encendido en sus corazones. Pidámosle al Espíritu Santo que encienda la llama viva del amor en cada uno de nosotros. El que tiene entusiasmo comienza a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, como lo que abunda en el corazón, de eso hablan los labios. Si ustedes se llenan de Espíritu Santo, van a tener gente evangelizada. La evangelización no fue para hace 30 o 40 años o 10, cuando usted llegó a los grupos. La evangelización es para hoy. Usted hoy, esta semana, por lo menos esta semana, consiga siquiera una persona más. Háblele de Dios. Tenga el entusiasmo. Ustedes saben que la palabra entusiasmo se deriva de dos palabras griegas que significan estar metido en Dios, enteros, entusiasmo. Si usted está lleno de Espíritu Santo, bautizado en esa agua viva de que hablaba antes, o ahora si usted se deja penetrar por esa llama que es el Espíritu, usted va a tener entusiasmo para hablar de Dios. Usted no va a ser un testigo mudo. Recuerden lo que dijo Jesús, que se cita en el libro primero, en el capítulo primero del libro de los Hechos Apostólicos.
cuando los discípulos le preguntaron al Señor si ya era el momento en que se iba a restaurar el reino de Israel, Él les dijo: a ustedes no les toca saber los momentos que el Padre tiene preparado, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo, y cuando estén con el poder de lo alto, ustedes van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, para Jesús los confines de la tierra en ese mundo debía ser Florida, porque saliendo de la Tierra Santa estaba el Mediterráneo, y saliendo del Mediterráneo por España y por África, por el estrecho que llaman de Gibraltar, está todo el océano Atlántico. ¿Y dónde venía a terminar el océano Atlántico? Pues en América, hasta los confines de la tierra. De manera, mis hermanos, que yo quisiera que hoy se llenaran de fuego. Amén. Que el fuego del Espíritu esté en ustedes. Si acaso se está acabando en algunos de ustedes o en sus grupos el fuego del Espíritu, que venga el aire del Espíritu, soplen, como cuando encendían carbón. Si acaso a alguno le tocó esa experiencia, cuando uno está encendiendo algo, pues sopla un cigarrillo, tiene que chupar para que haya aire y se prenda. Ya ahora no se usa el cigarrillo casi, ha disminuido muchísimo. Cuando había en un paseo, no había gas, entonces se prendió un pequeño fogón y había que soplar los palitos ya encendidos para que no se llenaran de pavesa y se fuera apagando, lo que había que soplar las brasas. Eso se llama avivamiento. Y a la renovación, a los grupos que están así con vigor, se dice hay que avivarlos. Hasta tenemos un canto que dice: este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá. Ni en las pruebas ni en las luchas nadie lo podrá quitar. Dame el fuego y bautízame, Señor. Fuego del Espíritu para todos, fuego que destruya las pavesas y la basura del pecado, fuego que nos dé entusiasmo para hablar del reino, fuego que nos haga vivir la alegría de ser cristianos y de ser católicos, fuego que nos ponga el entusiasmo para cumplir nuestro trabajo hasta el fin. De manera, mis hermanos, que es un testimonio lo que quiero decirles que den, que se llenen del fuego del Espíritu. Eso es lo segundo. Pero el aire, ustedes saben que Espíritu Santo, la palabra Espíritu significa viento. Por eso la usamos en palabras castellanas que ustedes les buscarán la equivalencia en inglés. Por ejemplo, cuando decimos respirar. ¿Qué es respirar? Es sacar el espíritu, es decir, el viento que hay en los pulmones, y exhalarlo y volver a inhalar, a aspirar. Entonces uno aspira y respira. Cuando uno suspira, es un quejido, un lamento que uno dice ojalá. Entonces ese viento que sale, ese es el suspiro. Cuando una persona que muere expira, es el último viento que sale de los pulmones. Como para decir que sale, se dice con X, expira, es decir, sale el último viento, expiró. Bueno, aquí no les estoy hablando de muerte, sino de vida. O de muerte al pecado infierno, pero de vida a una vida nueva, la que da el viento santo, el espíritu. Era una palabra que tenían los hebreos, los judíos, para hablar de Dios. Tal vez han leído ustedes, y si no, qué bueno que lo pudieran leer, en el capítulo 37 del profeta Ezequiel. Hoy les quiero dar dos citas de Ezequiel. En el capítulo 37 y en el capítulo 47. Muy fácil de recordar los dos, 37 y 47. En el 37, pues si quieren les digo primero, en el 47, que ya hablé de eso, dice que el profeta vio
que del lado derecho del altar salía un hilito de agua, que era tan pequeño que uno lo podía pasar y no se mojaba prácticamente, sino un poquito la planta de los pies, pero que al poco ya le daba los tobillos, que más tarde le daba las rodillas, que después le daba la cintura, y que después ya era tan grande el río que no se podía vadear. Como ahora les hablaba del agua, les recuerdo esa lectura de Ezequiel 47, donde habla de esa agua que para nosotros es la gracia, es el Espíritu Santo, que sale del costado derecho. Cuando lo hirieron con una lanza, salió una gotica de agua, pero se volvió sacramento de bautismo, se volvió en gracia para toda la humanidad. Pero también les hablo del aire. Eso está en el capítulo 37. El profeta Ezequiel ve como en el desierto un gran tendido de huesos secos. Y Dios le pregunta: ¿usted cree que esos huesos pueden revivir? El profeta no se atreve ni siquiera a decir que sí. Dice: Señor, tú sabrás. Y entonces Dios le dice: comience a llamar espíritu. Y el profeta comienza a decir: espíritu del norte, espíritu del sur, espíritu que sopla de oriente, espíritu que llega de occidente, ven espíritu. Y comienza a gritar: espíritu, ven. Y esos huesos comienzan a moverse y se van juntando uno con otro y van formando esqueletos. Y esos esqueletos se van cubriendo de nervios, de músculos, de carne, se van cubriendo después de piel. Y después, como el profeta sigue llamando espíritu, se levantan. Y dice el profeta que es como un gran ejército que está allí. Pues es que Jesús con su espíritu hace revivir a toda la humanidad. La carta a los romanos de San Pablo, en el capítulo 8, dice que Dios Padre resucitó a Jesús por la fuerza del Espíritu Santo, y que con ese mismo Espíritu nos va a resucitar a todos nosotros. Por eso en el credo decimos: creo en el Espíritu Santo, y al final decimos: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos Espíritu Santo. El Espíritu nos da la vida ahora. Es el viento. Es que la palabra viento se utiliza en la Biblia para indicar la vida. Por eso Adán, cuando Dios lo hizo, como cuenta el libro de Génesis, de barro, sopló sobre las narices de Adán y comenzó el viento a entrar a los pulmones y Adán se levantó. Cuando muere Jesús en la cruz, lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, el verso 34, dice que Jesús ya, cuando dijo todo está consumado, dio un gran grito, y dice el Evangelio de Juan: entregó el Espíritu. ¿A quién le entregó el Espíritu? Pues a María, que estaba ahí, y al discípulo amado, y a las mujeres que lo acompañaban, es decir, a los representantes en ese momento de la iglesia. ¿Qué les entregó? Dice: entregó el Espíritu, pero no el Espíritu material, él acababa de morir, el Espíritu Santo, el Espíritu que lo llenaba. Ahí en la cruz es como un primer Pentecostés. Resucita por la fuerza del Espíritu, y como nos dice San Juan en el capítulo 20, el 22, llega donde los discípulos y dice: sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo, reciban el soplo santo, como si Jesús quisiera con ese soplo darnos todo lo que tenemos en el corazón, todo lo que Él tenía en el corazón, para que nosotros vivamos de ese soplo santo, para que vivamos del Espíritu Santo. Cuiden la fuente, cuiden el Espíritu que es la fuente de vida, no solo como agua, que es lo que uno entiende sobre todo cuando es fuente, pero fuente es el origen de las cosas. Entonces, el origen de la vida es el Espíritu Santo. El origen de esa agua viva
es agua viva, es el Espíritu Santo. El fuego que nos comunica entusiasmo y calor es el Espíritu Santo. Grupos de renovación carismática. El Señor nos ha llamado a todos, a ustedes laicos o sacerdotes, también a mí y a los que me rodean y a los que hemos trabajado por todas partes hablando de la renovación y del Espíritu. El Señor nos ha invitado a que seamos testigos de Él, a que hablemos de esa agua que da vida y que bautiza, a que hablemos de ese Espíritu que da vida y que alienta, a que hablemos de ese Espíritu que es fuego y que da calor y que da entusiasmo. Cuando comenzó la renovación carismática, comenzamos a hablar mucho de los carismas. Y estábamos muy preocupados y con ganas todos de tener carisma de lenguas, o de sabiduría, o de ciencia, o de milagros, o de profecía, o de discernimiento, o de fe. Pero el gran carisma es más que eso. El gran carisma es el Espíritu Santo. El Espíritu que el Padre nos dará. El Espíritu Santo que enviará a Jesús. Ese es el carisma fundamental. La presencia del Espíritu Santo es lo que nos hace carismáticos, con el gran regalo que es el mismo Espíritu Santo que esté en nosotros. De manera que si ustedes quieren pertenecer a la renovación en el Espíritu, llénense del Espíritu Santo. Si ustedes quieren carismas, llénense del Espíritu Santo. Si ustedes quieren vida nueva, llénense del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Él es como un huésped. La iglesia en la liturgia lo llama divino huésped del alma, porque hace su morada en nosotros, nos convierte en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, nos está animando. Él es el que nos ayuda a conocer a Dios con nuestra mente, la ilumina para que conozcamos a Dios. Él es, como dice Romanos en 5:5, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. De manera que, ¿qué hace el Espíritu Santo allá en nosotros? Si no es hacernos hijos del Padre, que nos sintamos hijos del Padre, que conozcamos al Padre, que amemos al Padre, que nos comportemos como hijos del Padre. Somos hermanos porque todos somos hijos de ese Padre. Comience usted a contarle a sus vecinos y a sus amigos, a sus familiares y a sus conocidos, que usted es hijo de Dios porque usted tiene el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Recuerde lo que dice Romanos en el capítulo 8, el verso 15, y también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, el verso 6. Dice: nosotros no hemos recibido un espíritu de ser esclavos, sino un espíritu de ser hijos. Y como tenemos el espíritu de ser hijos, por eso a Dios le podemos dar el nombre de Padre. Él es nuestro Padre. Siéntase usted lleno del Espíritu, entonces diga: Padre que estás en el cielo. Padre que estás en el cielo. Acuérdese que Jesús por todas partes, la primera palabra que aparece en Jesús niño, cuando tenía 12 años, y lo buscan, se pierde en el templo y lo encuentran María y José. Él dice: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? En la primera frase que pronuncia Jesús está hablando de su Padre. Y en la última frase antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Poco antes había dicho: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero la última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Enseñémosle a la gente a que tiene Padre. La primera, la más importante enseñanza del Evangelio es que Dios es un Padre que nos ama y que nosotros podemos hablarle como un hijo le habla al papá.
Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que nos hace hermanos de Jesús, que nos hace parecidos a Jesús, que nos hace discípulos de Jesús, que nos va transformando en Jesús, de manera que cada uno de nosotros se vuelve un cristiano, es decir, un ungido por el Espíritu Santo, porque cree en Jesucristo y porque Él mismo se va volviendo como Cristo. Como decimos en el seminario de vida en el Espíritu, nos transformamos en Cristo. Qué bello que nosotros, por la fuerza del Espíritu Santo, nos parezcamos a Cristo, nos transformemos en Cristo, seamos como Cristo. Como dice la carta a los Filipenses, tengamos los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que amemos como amó Cristo, que perdonemos como perdonó Cristo, que sirvamos a los demás como Cristo nos dijo al lavar los pies a los discípulos. Esto lo he hecho para que también ustedes se laven los pies unos con otros, para que nos transformemos en Cristo, para que seamos como Cristo, que dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tres cosas que hace el Espíritu Santo: primero, hijos del Padre; segundo, nos hace hermanos de Cristo; tercero, nos hace templos de Él, morada a nosotros del Espíritu Santo; y finalmente nos hace pertenecer a la iglesia. Somos hermanos, formamos parte del pueblo que hizo Jesús con la fuerza del Espíritu, de ese pueblo que fundó Jesús y que se manifestó de una manera especial en Pentecostés, cuando ellos salieron a predicar de Jesucristo. También hoy nosotros, con la fuerza del Espíritu, hablemos de Jesús, conozcamos, leamos la Biblia, que ninguno de ustedes se quede sin tener la Biblia y de leerla todos los días. En una de las comunidades que yo tengo aquí en Bogotá, una de las obligaciones es esta: sin Biblia no hay cama. Es decir, si usted en el día no ha leído ni siquiera una frase de la Sagrada Escritura, no se acueste, lea la Biblia, háblala antes de dormir. Y así que la palabra de Dios vaya abundando en sus corazones, porque de lo que abunda en el corazón hablan los labios. Mis hermanos, para todo esto la fuente, Espíritu Santo. Cuídenla, vuelvan a la fuente, sumérganse en ella. Díganle al Espíritu: quiero beberte como se bebe el agua limpia. Quiero que te inflames, que enciendes la llama, como se enciende una llama en una cocina o en un pebetero. Quiero, Espíritu Santo, que soples tu vida sobre mí. Quiero, Espíritu Santo, que me renueves. Quiero que me des el don del Espíritu, que es el carisma del Espíritu, que eres tú mismo. Quiero, Espíritu Santo, que me liberes de toda atadura que tenga, y que yo tenga la libertad del Espíritu. Como dice San Pablo: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad, libertad, hasta lo cantamos eso también: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Espíritu Santo, quiero renacer de nuevo, así como le dijiste a Nicodemo: el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y a ustedes que viven en Estados Unidos, les quiero recordar una palabra, una oración que escribió allá frente a las cataratas del Niágara, viendo cómo caía el agua a torrentes. Alguien dijo: así, exactamente así quiero que venga sobre mí, Espíritu Santo. Quiero que me bañes, quiero que me sumerjas. Y si ustedes son de Brasil o de Paraguay o de Argentina, allá las cataratas de Iguazú, que también caiga sobre nosotros, que sea, como dijo el Papa Pablo VI, la lluvia de los carismas, la que descienda sobre nosotros. Eso técnicamente lo llaman la efusión del Espíritu. Que ustedes por la mañana, cuando se duchen, cuando caiga el agua sobre sus cabezas y sobre su cuerpo, digan: así, exactamente así quiero que baje sobre mí cada día la fuerza del Espíritu Santo. Que esa fuerza sea la que me conduzca,
que esa fuerza sea la que me empuje, que esa fuerza sea la que me da vida, que esa fuerza sea la que me permita dar testimonio, que esa fuerza sea la que me permite vivir como hijo de la iglesia, que esa fuerza sea la que me comporte yo con esa fuerza como hijo de Dios y como testigo de Jesús y como morada del Espíritu. Creo que me he pasado unos minutos de los 40, porque me quedan 2, voy a hablar hasta la 1:15, de manera que lo que les estoy recordando es eso, que la fuerza del Espíritu esté sobre ustedes, que la fuerza, hombres o mujeres, niños que recibieron los sacramentos del bautismo y la confirmación, o jóvenes que ya hicieron la primera comunión y recibieron también el sacramento de la penitencia o del perdón, o ya un poco más avanzados en años que recibieron el sacramento del matrimonio, o los que han estado enfermos, que han recibido la unción, o los que han estado bautizados por el Espíritu, que han estado orando y suplicando que se manifieste en ustedes el Espíritu Santo. Pero que se manifieste el Espíritu y que se sienta. Que no sea como contaban en México de un hermano, un sacerdote, cuando el muchacho le habló del Espíritu Santo, el sacerdote le dijo: yo lo tengo, yo lo recibí en la ordenación. Y el muchacho le respondió: entonces que se vea, que se manifieste, que se sienta, que también en nosotros se sienta que el Espíritu de Dios es el que nos llena, que el Espíritu de Dios es de lo que hablamos, que el Espíritu de Dios es lo que le da vida a la iglesia. Y en la fuerza del Espíritu pidamos hoy por el Papa, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por nuestras religiosas, por nuestras familias cristianas, por los muchachos que comienzan la vida, por los niños que llegaron a la existencia, por los enfermos que ya no tienen aliento para resistir, que ese sea el objetivo de nuestra oración, en la fuerza del Espíritu de Dios, que es el que nos permite hablar con el Padre, conocerlo a Él y escuchar su palabra. Amén. Mis hermanos, me ha encantado estar con ustedes, que Dios los bendiga, que sigan trabajando y que acaben de tener este retiro lleno de alegría, que sigan cuidando la fe. Amén. Bueno, yo creo que ya me toca despedirme. Bueno, a ver, te oigo. ¿Cómo está? Bien, Paquita. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Muchísimas gracias a usted. Estamos muy contentos. Yo creo que, ¿qué más, verdad? Tenerlo a usted aquí con tanta experiencia, con tanta sabiduría. De verdad que es un honor, es una gracia. Estoy súper emocionada. Estoy muy contenta. Gracias, muchísimas gracias, Padre. Dios me le bendiga grandemente. Le queremos. Dios le bendiga, Padre. Feliz retiro. Gracias. La bendición, Padre. Que el Señor los bendiga y los proteja a todos. Que sobre todos ustedes venga la fuerza del Espíritu Santo, que les enseñe a amar al Padre, que les enseñe a creer y hablar de Jesucristo y que los prepare para la vida eterna que Él da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre.